de alto torque y que se fabrican actualmente aquí. Entonces, esta línea prácticamente se lanzó, tiene poco menos de un año que se empezó a comercializar aquí en México, y es de esta línea de la que vamos a platicar, ¿no? De esta línea vamos a ver las características principales con las que cuentan estos equipos. Y bueno, también déjenme comentarles que estos equipos se fabrican en nuestra planta de WEG Cestari, la cual se ubica en Brasil. Para ser exactos, estos se fabrican en la localidad de Monte Alto, en Sao Paulo. Entonces, desde ahí es que nos envían todos estos equipos, desde ahí es que nosotros enviamos todos los equipos hacia los demás lugares. Un favor, igual solicitar a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar que desactiven sus micrófonos, y cualquier duda que tengan al final de la presentación, con todo gusto estaré resolviendo. Así que, ¿qué les parece que comenzamos? Me presento, mi nombre es Alejandro Cervantes, mi correo es alejandrocg@weg.net. Como les decía, esta línea es de lo más moderno que nosotros tenemos. Sin embargo, no significa que recientemente nosotros estemos comercializando reductores que van de estas capacidades, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado evolucionando a través del tiempo, ¿no? Prácticamente la línea de reductores Cestari, por lo que algunos nos conocían, de los cuales seguramente han escuchado, de los cuales han visto que hay cierta base instalada. De hecho, aquí en México hay equipos Cestari también de que ya tienen bastante tiempo en el mercado. Y bueno, pues estos reductores Cestari prácticamente nacen igual en Brasil en el año 1953. Posterior a ello, obviamente han tenido evolución, han tenido avance, y vino a verse lo que es o a desarrollarse lo que es la línea Elimax. Esta línea Elimax prácticamente unos años después es que nosotros nos los encontramos, ¿no? Y ha ido evolucionando esta línea Elimax, duró mucho tiempo, hasta en el 2012, que es cuando igual se unió lo que es Cestari junto con WEG, y prácticamente hicieron lo que es WEG Cestari, lo que ahora conocemos, que es, formó parte de, Cestari forma parte de este grupo, que es WEG a nivel mundial. Y bueno, a partir de ahí es que empiezan a haber ciertos cambios, ¿no? Empiezan a haber nuevos tamaños de reductores, nuevas capacidades, nuevas relaciones, nuevos accesorios y demás. Y este avance tecnológico que se ha tenido, pues lleva hasta el punto de que ahora ya somos línea WCG50, ¿no? Prácticamente en Brasil empieza a desarrollarse y a comercializarse en el año 21, pero es hasta el 2022 que para nosotros aquí en México empieza a liberarse esta línea, y es la que al día de hoy empezamos a comercializar de forma, de mayor forma, ¿no? Entonces, esta línea de reductores es bien importante, es una línea amplia, es una línea, como les decía, para donde nosotros necesitamos aplicar mucho torque. Ajá. Entonces, es una línea de reductores grandes. ¿Cuál es el objetivo de crecer con esta línea? ¿Cuál es el objetivo ahora de migrar a una nueva línea? ¿Por qué no mantenernos con la línea Elimax que ya veníamos trabajando? Bien, como les decía, ¿no? Han surgido diferentes avances tecnológicos, han habido avances bien importantes en cuestión de eficiencia, en cuestión de diseños, en cuestión de avances de investigación en materiales. Entonces, todo esto nos ha permitido migrar a un nuevo diseño en cuestión de construcción, en cuestión de diseño para nuestros engranes. Entonces, esto nos ha permitido, obviamente, a ser cada vez más competitivos en el mercado, ¿sí? Con esta línea de reductores industriales, pues obviamente lo que queremos ofrecer es mayor relación costo versus el torque, ser obviamente muchísimo más modernos, ¿sí? Tener muchas más opciones de tamaños, tener más modularidad de accesorios para cumplir con los requerimientos del mercado, ¿no? Entonces, con ello, pues obviamente queremos ser más competitivos con los principales competidores que actualmente se tienen a nivel mundial y obviamente aquí de nivel local, ¿no?
tecnología y diseño moderno. Lo que buscamos con este equipo es obviamente la estandarización de accesorios, es decir, que nosotros con ciertos accesorios o que nuestros accesorios puedan ser compatibles con diferentes tamaños de nuestros reductores, al igual que nuestros engranes. Todo esto, pues obviamente, al poder nosotros estandarizar, podemos ofrecer obviamente muchísimo mejor tiempos en cuestión de respuestas y también en tiempos de entrega. Mayor optimización del intercambio térmico, y obviamente que este tema también lo vamos a tocar, que es lo del intercambio térmico, pues lo que vamos a buscar es tener una mayor eficiencia y con esto una mayor durabilidad en nuestros equipos. Es decir, que lo que nosotros invirtamos en estos equipos, que obviamente estos equipos al ser grandes, pues necesitas de una inversión obviamente mayor, pero lo que queremos hacer es que estos equipos pues sean muy rentables, que sean muy duraderos y obviamente nosotros garantizar la calidad de este tipo de equipos. ¿En dónde nos vamos a encontrar estos reductores? ¿En dónde es común que nosotros los veamos? Bueno, pues nosotros es muy común que este tipo de reductores grandes los veamos en ingenios azucareros, en la industria minera, en la industria acerera, en las papeleras, en cementeras, en los sectores energéticos. Aquí es donde es común que nosotros podamos ver este tipo de reductores. Seguramente si tú atiendes este tipo de sectores, seguramente estoy seguro que has visto estos equipos funcionando, ¿no? Entonces, ¿en dónde hay una variedad de aplicaciones en donde nosotros nos vamos a encontrar estos equipos, ¿no? Algunos de ellos, yo les voy a pasar algunas aplicaciones, solamente les voy a pasar aquí un ejemplo de algunos lugares donde los vamos a encontrar, como pueden ser las bandas transportadoras. Y es que bandas transportadoras en todos lados, desde muy pequeñitas, ¿no? Que utilizamos otro tipo de reductores, pero este tipo de reductores grandes obviamente es para bandas transportadoras que cargan mucho peso, ¿no? En donde necesitamos mucho punch, donde necesitamos mover grandes cantidades de materiales a grandes distancias, y es aquí donde nosotros nos podemos encontrar este tipo de reductores. Ajá. ¿Qué otra aplicación? También podemos encontrar lo que son molino de bolas. Molino de bolas, que es una aplicación también en donde es bien común encontrar este tipo de reductores, que necesitamos igual mucha potencia, mucho torque. Agitadores, también otra aplicación. Extrusoras, es una aplicación igual importante. Extrusoras, sobre todo también nosotros tenemos dentro de los reductores que manejamos, tenemos una línea dedicada justamente para las extrusoras, ¿no? Entonces, que son como este tipo de equipos que ustedes ven, sobre todo para extrusoras plásticas, que es nuestra línea en la que va más enfocada. Malacates, algunos también lo conocen como winches, y bueno, es que todo este tipo de aplicaciones son o necesitan de altos torques, ¿sí? ¿Cómo vamos a conseguir estos altos torques? Principalmente lo podemos hacer cuando nosotros colocamos motores con alta capacidad, es decir, por ejemplo, vamos a ocupar motores de 100 HP, de 200, de 500, de 1000 HP, entonces ya estamos hablando de capacidades muy altas en cuestión de potencia, ¿sí? También, no siempre quiere decir que siempre que usamos motores muy grandes es solamente cuando vamos a ocupar este tipo de reductores, ¿no? También pueden ser en capacidades más pequeñas, ¿no? Es decir, a lo mejor hablar de 50 HP, hablar de 30, hablar de 20 HP. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos velocidades muy, muy lentas. Perdón, disculpen, me están comentando que no nos escuchan, nada más. Igual, si nos pueden confirmar ahí en el chat, igual ahí vamos a estar al pendiente. Sin embargo, considero yo que creo que la mayoría sí nos escuchan, ¿no? Entonces, sigamos. De todas formas, dejen ahí sus mensajes, ahí les vamos a estar respondiendo y vamos a tratar de resolver estas fallas técnicas, ¿no? Bueno, continuamos. Yo les decía que para alcanzar estos altos torques, la verdad es que nosotros necesitamos usar también potencias, no tienen que ser tan grandes,
Sin embargo, pudiéramos tener potencias pequeñas, como les decía, 20 HPs, 50, pero en relaciones que son muy altas, es decir, que a la salida de nuestro reductor vayan a una velocidad demasiado lenta, ¿no? Demasiado lenta como pudieran ser 5 RPMs, como pudieran ser 4, 3, 1, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros vamos también a encontrarnos este tipo de equipos, ¿no? Para nosotros, de hecho, cuando nosotros tenemos estos datos, ¿no? De potencias, de relaciones, probablemente nos vamos a dar cuenta que los reductores comunes, los que más se usan al día, probablemente no den la capacidad que nosotros necesitamos. Y es cuando nosotros tenemos que migrar a este tipo de reductores grandes, ¿ok? Sí, pone mucho tuyo. Ahora sí, ¿qué les parece que vamos a ver las características de los reductores WCG50? ¿Sí? Es decir, para que ustedes lo conozcan más a detalle, cuáles son los beneficios, qué accesorios podemos encontrar dentro de estos reductores, cómo son en su forma constructiva. Entonces, vamos a platicar más a detalle de estos reductores, que la verdad es que es un negocio bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, ¿no? En muchos lugares nos los vamos a encontrar. En muchos lugares hay bastantes aplicaciones y la verdad es que este tipo de reductores son proyectos bastante interesantes. Entonces, de igual forma, ¿no? Para que ustedes nos contemplen dentro de esos proyectos, para que ustedes vean que WEG sí puede y que tiene la capacidad para suministrar este tipo de equipos, ¿ok? Entonces, dentro de las características que tenemos es que la carcasa es modular para el montaje en diversas posiciones de trabajo. Es decir, si ven, esta carcasa es la misma, es simétrica, y esta carcasa la podemos usar tanto para posiciones de montaje horizontales como verticales. Ajá. Entonces, características que tienen estas carcasas es que son modulares, de hecho, tienen barrenos en diferentes puntos de la carcasa, con lo cual nos va a facilitar el anclaje de estos equipos. Ajá. La fabricación de nuestros engranes, bueno, son optimizados, lo cual nos mejora en las condiciones de carga, en las condiciones de ruido y obviamente en la eficiencia de estos equipos. Hablar de estos equipos es hablar también de eficiencia. Normalmente, en promedio, estos equipos oscilan en una eficiencia del 97%, lo cual obviamente se traduce en muchos beneficios que también más adelante vamos a platicar de ellos. Mayor variedad de tamaños, con mejor distribución de torque y con menor cantidad de componentes. Actualmente para esta línea WCG50 nosotros tenemos 12 tamaños diferentes, ¿sí? Que van desde los tamaños W05 y hasta el tamaño W16. Prácticamente estos son 12 tamaños diferentes, sin embargo, estamos hablando acerca de la carcasa bipartida que tiene este tipo de reductores. Como les decía, facilitan el mantenimiento de estos equipos. Ajá, y también me quedé en la parte de indicarles que no todos los reductores WCG50 cuentan con esta carcasa bipartida, ¿no? Sobre todo esto va a depender mucho del tamaño, mucho de la potencia, del torque de estos equipos y de la selección que hagamos, ¿no? Normalmente los que no vienen bipartidos son equipos más pequeños, son equipos que son de doble reducción, por ejemplo, o que trabajan o que tienen velocidades a la salida mucho más rápidas. Ajá. Sin embargo, no porque no sean bipartidos quiere decir que sean malos, ¿no? Simplemente hablábamos que cuando son bipartidos pudieran llegar a ser más fáciles para la cuestión del mantenimiento, para la cuestión de la inspección de nuestros componentes internos, ¿ok? En el caso de nuestras carcasas, que son de 2 etapas, vienen con una geometría optimizada y con aletas para mejorar la disipación térmica, ajá, que es como lo que ustedes pueden ver, y que bueno, estos son equipos tal vez más pequeños y que son del tipo monoblock, que es como si fuera una sola carcasa. Otra característica que nos encontramos es que son disponibles o que están disponibles con ejes paralelos, ortogonales, ortogonal superior,
formas P, R y T. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente ustedes han escuchado de los tipos de arreglo que tienen los reductores, ¿no? Como pueden ser los reductores de ejes paralelos, como pueden ser los reductores a 90 grados, que también se les conoce como ortogonal o como ángulo recto, y también nosotros podemos suministrarlos con ortogonal superior, ¿no? En este tipo de arreglo, que es prácticamente lo que ustedes ven en la imagen, ¿no? Donde podemos ver que están denotados con la letra P, con la letra R y con la letra T. Hablar de este tipo de equipos es hablar que estamos disponibles en 2, en 3 y 4 etapas en las reducciones de 6.3 a 450 a 1 y con torques de 22,000 Newton metro a 178,000 Newton metro. ¿Qué más nos encontramos dentro de estas características? Bueno, estos reductores están disponibles con eje de entrada sólido simple y doble, que es como las imágenes que ustedes pueden ver. Es decir, si nada más necesitamos nosotros un eje sólido a la entrada, normalmente este se usa cuando nosotros conectamos de forma directa a nuestro motor, es decir, va el motor eléctrico, viene normalmente un acople o también podemos usar un sistema de bandas y poleas y posteriormente eso lo conectamos a nuestro eje del reductor, ¿no? O bien si necesitamos dos ejes de entrada a nuestro reductor de velocidad. Estos reductores pueden venir disponibles con ejes de salida sólido simple y doble, con eje hueco con cuñero o con disco de contracción, de los cuales vamos a hablar también de estos accesorios un poquito más adelante, pero esto es para que ustedes vean cómo podemos suministrar este tipo de equipos. Otra característica bien importante para que ustedes vayan conociendo es que también estos reductores los podemos suministrar con brida a la entrada, es decir, para que ustedes puedan montarlo o para que nosotros podamos entregar el equipo en forma motorreductor, ¿no? Es decir, nosotros podemos suministrar las bridas de estos reductores, ya sean en milímetros, que es con la norma IEC, o bien en pulgadas, que serían NEMA, tanto en C como en D, tipo C o tipo D. ¿Qué nos ayuda cuando es con brida? Prácticamente yo les hablaba, ¿no? Que podíamos conectar el reductor a través de acople o también a través de poleas y bandas, ¿no? En este caso, cuando es así, es bien importante nosotros tener en cuenta lo que es la alineación de nuestros equipos, puesto que esto forma parte fundamental cuando es así en un conjunto de motorreductor, ¿no? Ya que el no tener una buena alineación, pues prácticamente va a detonar en una falla, ¿no? Entonces, la brida nos va a ayudar justamente a evitar, por ejemplo, ponerle bases al reductor, al motor, perdón, nos va a evitar hacer ese tipo de alineación, ya que la brida pues va a ser nuestra guía para tener esa alineación. Ahora bien, esta brida está diseñada también para que nosotros podamos adaptar algunos otros accesorios, como pueden ser los ventiladores. Es una brida que nosotros podemos jugar con diferentes tamaños para diferentes capacidades de motores. Y ahorita van a ver cómo podemos acoplar esta brida, ¿no? Esta brida en el reductor, pues prácticamente es lo que nosotros le llamamos brida campana, o también conocida como brida linterna, con lo cual nosotros vamos a hacer el acoplamiento del motor con un eje, con un acople flexible, ¿sí? En este caso, es muy práctico, puesto que les digo, ¿no? Es otra vez lo que es nuestro motor, va a la brida de nuestro reductor y bueno, también nuestro reductor en la entrada tiene un eje sólido, el cual se acopla con el eje sólido de nuestro motor a través de un acople flexible. ¿Qué otros accesorios nosotros vamos a tener dentro de nuestro reductor WCG50? Si ustedes así lo desean, también nosotros podemos suministrarlo con lo que viene siendo una brida de salida, tanto en forma V5 como en forma V14. Esto se usa mucho cuando nosotros queremos acoplar el reductor directo a la máquina, ¿no? Muchas veces o en muchas aplicaciones
nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en agitadores, ¿no? Donde nosotros fijamos en la parte inferior o viendo hacia el piso, y es ahí donde nosotros podemos ocupar este tipo de bridas. ¿Algún otro accesorio? Pudiéramos encontrarnos lo que es el brazo de torsión, el cual pues también nos va a ayudar mucho en la sujeción de nuestro reductor, sobre todo cuando nosotros tenemos nuestros reductores de eje hueco, los cuales entran pues directamente en el eje de la máquina, y por la misma fuerza, el mismo torque que desempeña el reductor, si nosotros no tenemos una correcta sujeción, pues lo que va a tender a hacer este reductor pues es a girarse en ese eje, ¿no? Entonces es por ello que ahí es donde nosotros suministramos lo que son los brazos de torsión, ¿no? Para evitar esta rotación del reductor. Los antirretrocesos, también conocidos como antirretornos o bien como frenos de contravuelta, pues también están disponibles en nuestros equipos, y estos sobre todo nos van a ayudar mucho cuando nosotros queramos que solamente gire hacia un solo lado nuestro equipo, ¿no? Hacia un solo lado nuestro reductor. Esto prácticamente es un sistema de trinquete, y muchas veces se usan en bandas transportadoras, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una cierta inclinación, cuando nosotros tenemos o queremos solamente desplazar hacia un lado nuestra carga, es ahí donde nosotros podemos utilizarlo. ¿Qué pasa si hay una cierta inclinación? ¿Qué pasa si esa carga, cuando nosotros desactivamos nuestro motor reductor, deja de funcionar? Pues lo que va a pasar que por la misma carga, pues vamos a tener un retroceso, ¿no? En esta aplicación. Entonces, es aquí donde nos puede ser de gran utilidad en nosotros colocar este tipo de frenos de contravuelta que están disponibles en nuestros reductores de velocidad. Otra característica con la que nosotros suministramos estos reductores es que vienen con nivel de aceite tipo varilla, y los retenes son de Viton de una forma estándar. Ajá. Entonces, el nivel de aceite es así como ustedes lo ven, vienen con esa varilla estándar de cajón, vienen con respiradero estándar, pero no significa que solamente así los podemos suministrar, ¿no? También nosotros contamos con otros tipos de nivel de aceite, y también con otro tipo de respiradero, el cual va a ser prácticamente seleccionado acorde al medio ambiente o acorde al ambiente en donde nosotros coloquemos nuestro reductor de velocidad. Es decir, si va a haber mucha contaminación, si va a estar expuesto a mucho polvo, por ejemplo, bueno, pues aquí es donde nosotros vemos o recomendamos el tipo de respiradero. ¿Por qué? Porque en base a ello es que nosotros vamos a garantizar que nuestro reductor trabaje de una correcta forma, ¿no? Vamos a impedir que entren partículas extrañas a nuestro reductor, lo cual pueda llegar a contaminar nuestro aceite, y con ello pues tener una falla prematura, ¿no? En nuestro equipo. Ahora, hablar de esas fallas, pues obviamente también es hablar de tener un correcto sistema de lubricación y de refrigeración. Recordemos que para los reductores y para todos los sistemas mecánicos, el peor enemigo es el calentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una correcta lubricación en estos equipos? ¿Qué pasa si nuestros equipos están trabajando con mucho calentamiento? Bueno, pues lo que va a denotar pues es en una falla prematura, ¿no? De nuestros equipos. Es decir, vamos a tener desgaste en nuestros engranes de una forma muy rápida. Entonces, nosotros para ello tenemos que garantizar que nuestros equipos trabajen prácticamente fríos, ¿no? Para ello nosotros es que usamos un sistema de lubricación y refrigeración. Dentro de lo más usual que nosotros nos encontramos, pues es que podemos usar lo que son los ventiladores, ¿sí? Los ventiladores, estos se accionan justamente con el movimiento del motor, ¿sí? Es decir, si ustedes conocen, los motores trabajan a altas velocidades, normalmente el estándar trabaja a 1750 RPM, también nos podemos encontrar otros que pueden llegar a trabajar a 1200 RPM, y bueno, con estas velocidades es que nosotros accionamos este ventilador. Este es un accesorio que nosotros colocamos a nuestros reductores cuando checamos que la capacidad térmica de nuestro equipo, es decir, que la potencia que nosotros le vamos a poner a este reductorcito
va a estar sobre todo ocasionando que el reductor tenga o presente grandes temperaturas o altas temperaturas. Entonces, para disipar esa calor, nosotros es que nos colocamos lo que es el ventilador. Y este ventilador prácticamente está diseñado en conjunto con la carcasa de nuestro reductor para poder enfriar lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos garantizar que nuestro equipo pueda llegar a trabajar en perfectas condiciones, ¿no? Sin tener que migrar a un tamaño de reductor mucho más grande. Entonces, esta es una opción que nosotros vemos cuando hacemos la selección del equipo para no tener que migrar a ese tamaño más grande. Bueno, podemos adicionar lo que es un ventilador. ¿Qué pasa también si, como dijimos, ¿no? Ese ventilador no entrega el aire suficiente y no disipa el calor de una forma correcta? Bueno, entonces aquí en este caso es que nosotros recurrimos a otro tipo de lubricación, ¿no? A otro tipo de refrigeración. Entonces aquí es a lo que nosotros le llamamos un sistema de lubricación forzada. En donde, bueno, nos apoyamos a través de otro tipo de equipos, otro tipo de dispositivos, como puede ser una bomba hidráulica y como puede ser el caso de un serpentín, como puede ser el caso de un radiador, ¿sí? ¿Qué hacen prácticamente este tipo de dispositivos? Bueno, lo que hacen es, cuando ya no tenemos esa suficiente disipación en nuestros equipos, cuando ya trabajan con temperaturas pues bastante altas, cuando nosotros, por ejemplo, regulamos mucho la velocidad del motor, también puede aplicar, ¿no? Es decir, que en algún momento esté trabajando a altas velocidades, pero que también en ciertos momentos nosotros estemos controlando esa velocidad a través de un inversor, por ejemplo, y bajemos esa velocidad muy, muy lenta, pues obviamente ya no vamos a tener la misma ventilación. En ese caso, nosotros ya recurrimos a lo que es estas bombas hidráulicas, que lo que hacen es recircular ese aceite y poder enfriarlo a través ya sea de agua-aceite o lo que es aire-aceite, ¿no? En el caso de agua-aceite, bueno, aquí vamos a ver lo que son los componentes de nuestra bomba hidráulica, que viene un presostato, un manómetro, filtro de presión y el motor, y que es como la figura que ustedes están viendo aquí en el reductor. Y bueno, en el caso de agua-aceite, nosotros normalmente usamos lo que son los serpentines, ¿no? Si alguna vez han escuchado ustedes o si alguna vez han visto este tipo de sistemas, bueno, notarán que este tipo de sistema de lubricación y de refrigeración, pues también necesitan un sistema externo el cual les provea agua, ¿sí? Sobre todo agua limpia y que esté a cierta temperatura para que garanticen el intercambio térmico. Este tipo de serpentín, pues tiene obviamente la función de realizar el intercambio térmico con el lubricante, ¿no? Asegurando su característica de origen. Es decir, con esto vamos a asegurar que la vida útil de los componentes internos, pues obviamente sean mucho mayor y manteniendo el mejor enfriamiento en el reductor. Entonces, el serpentín prácticamente nos va a ayudar a hacer esta parte, ¿no? En donde nosotros vamos a suministrar agua pues obviamente más fría, lo cual va a sustraer el calor del aceite y bueno, va a estar recirculando esa agua, ¿no? Va a estar recirculando y con ello vamos a poder eliminar gran parte del calor, ¿no? Otro sistema bien común y que también es bien interesante el poder usarlo y que sepan que también lo tenemos nosotros en nuestros reductores es a través de radiador, ¿sí? El radiador tiene también esa función de realizar el intercambio térmico con el lubricante. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros usamos el radiador, prácticamente estamos usando también nuestra bomba hidráulica que está recirculando el aceite de nuestro reductor, solamente que esto lo saca de una forma externa, como si fuera el radiador, prácticamente es el mismo funcionamiento que un radiador del carro, ¿no? Saca ese aceite, como ustedes lo pueden ver, entonces ese aceite lo recircula a través del radiador y hay un ventilador prácticamente muy, muy junto a lo que es el radiador, ¿no? Y este ventilador hace
hace que a través del aire, pues nosotros podamos disipar el calor de nuestro aceite. Posteriormente, ese aceite que está recirculando en nuestro radiador regresa o retorna a nuestro reductor y con ello podemos hacer otra vez la lubricación de nuestros engranes, de nuestros rodamientos, y de hecho es una mejor lubricación. Cuando no tienen este tipo de lubricación forzada, cuando no tienen este tipo de refrigeración, normalmente la lubricación que se tiene en los reductores es a través de barboteo, o lo que también se conoce como salpicadura. Es decir, por la misma velocidad de nuestros engranes a lo que están trabajando de forma interna, pues es que hay una salpicadura en nuestros componentes internos y es así como se llega a lubricar. A diferencia de lo que ya comentamos, ¿no? Aquí cuando usamos nosotros un sistema de lubricación en el cual, bueno, nosotros a través de esta bomba hidráulica es que nosotros podemos regar, podemos rociar, nosotros prácticamente lubricamos los componentes de nuestro equipo interno, ¿ok? Entonces, son algunas de las características que nuestros reductores WCG50 tienen, algunos accesorios que ustedes van a poder encontrar con nosotros. Y como ya lo hablamos, ¿no? Obviamente todo esto se va a traducir en beneficios. ¿Beneficios por qué? Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Ha habido mucho desarrollo tecnológico. Normalmente hemos migrado a nuevas tecnologías, a nuevos diseños que nos han permitido ser más eficientes y esto nos va a garantizar una mayor durabilidad de nuestros equipos. Mejor disipación de calor, ya vimos, ¿no? Que también nuestras carcasas están diseñadas justamente para tener esa disipación de calor. Y si, bueno, por alguna razón esto excediera, tenemos accesorios que nos van a ayudar, como son los ventiladores, como son los serpentines, como son los radiadores, y que nos van a garantizar esa disipación de calor en nuestros equipos. El montaje y mantenimiento, pues son mucho más fáciles. Ya vimos que el montaje de estos equipos, como nuestra carcasa es geométrica, como nuestra carcasa tiene diferentes puntos o diferentes barrenos en diferentes lados, bueno, nosotros podemos jugar con este tipo de montajes y también al ser bipartidas, pues también nosotros podemos hacer o facilitar el mantenimiento de nuestros equipos. Esto prácticamente nuestros equipos son bastante versátiles, se pueden acoplar a los diferentes proyectos, a las diferentes necesidades que nosotros tengamos. Ya vimos que por diferentes tipos de arreglos, si se requiere una sola flecha a la entrada o doble, de igual forma hacia la salida del reductor requerimos flecha sólida hacia un lado, hacia el otro, o también flecha sólida doble, o si lo requerimos con eje hueco, si lo requerimos con disco de contracción, es posible. Entonces, esto hace muy versátil nuestro equipo, esto hace que se adapte a las necesidades del cliente, a las necesidades de la industria, y bueno, entonces se hacen muy viables para ser utilizados nuestros equipos, ¿no? Ya hablamos, eficiente en todas las aplicaciones. Y déjenme comentarles que también WEG está muy comprometido con esta parte de la eficiencia y la sustentabilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que WEG ahorita ha invertido mucho en avances tecnológicos, mucho para garantizar que la eficiencia de nuestros equipos sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, al ser nosotros más mayor, la eficiencia mucho más mayor, pues obviamente estamos garantizando que podamos ocupar de una mejor forma todos nuestros recursos, ¿no? Tanto renovables como no renovables. Y recordemos que estos equipos en promedio son 97% actualmente en eficiencia. Eso no quiere decir que nada más nos vamos a quedar en 97, seguramente vamos a migrar y vamos a ser cada vez más eficientes. ¿Qué pasa? Toda la parte de la eficiencia se traduce obviamente, en mucho torque, ¿no? Se traduce en que vamos a aprovechar al máximo la energía y la potencia que nosotros estamos suministrando. De nada sirve que nosotros tengamos un motor muy eficiente o un sistema muy eficiente para accionamiento de nuestros reductores, si el reductor no lo es, ¿no? Si el reductor a la salida, pues no nos va a entregar esa eficiencia, esa energía mecánica que nosotros estamos suministrando. Entonces, por eso es que nosotros estamos tan comprometidos con esta parte de la eficiencia. Así que nosotros esperamos que seamos invitados para este tipo de proyectos. Ya vieron algunos de los alcances, ya vieron los beneficios que con nosotros pueden encontrar.
Y también recalcar, ¿no?, que nosotros somos una solución completa, es decir, con nosotros pueden encontrar, ya vieron toda la línea de equipos que nosotros tenemos dentro de WEG, ¿no? Desde suministro, por ejemplo, desde transformadores, desde generadores eléctricos, desde la parte de arrancadores, desde la parte de inversores, y obviamente pasando por el motor que es WEG, el cople que también es WEG, que también nosotros lo podemos suministrar WEG, y obviamente el reductor de velocidad. Ahora nosotros cada vez más estamos migrando a nuevas tecnologías, estamos siendo partícipes de lo que es la industria 4.0, en la cual ustedes también pueden monitorear estos equipos, ¿no? Cómo funcionan, cómo están trabajando. ¿Por qué? Porque normalmente estos equipos son equipos críticos, ¿no? Cuando ya tenemos este tipo de reductores, estos reductores que son tan grandes, que accionan prácticamente máquinas, que son lo que le dan vida, que son lo que alimentan a la industria, pues estos equipos se vuelven prácticamente críticos, ¿no? El estarlos revisando continuamente, periódicamente, el estarles dando mantenimiento, y es aquí donde también entramos con toda la solución que nosotros dentro de WEG tenemos. Entonces, para nosotros va a ser de mucho placer el poder atenderles, el poder ayudarles en estos proyectos, así que por favor invítenos. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho la atención. Disculpen las fallas técnicas que nosotros llegamos a tener aquí. Recuerden que estamos ahorita en vivo, que se está transmitiendo todos estos webinars en vivo. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda que tengan, aquí están mis datos nuevamente, alejandrocg@weg.net. Y bueno, ahora sí, entramos con la parte de preguntas. Así que adelante, si hay alguna pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto la podemos resolver. Odemaris Álvarez está preguntando a qué tipo de industria está más dirigido estos reductores. Estos reductores, como lo vimos al principio, va muy enfocado a industria, por ejemplo, acerera, va muy enfocado a industria cementera, va enfocado a ingenios, azucareros, por ejemplo, va enfocado mucho a la industria papelera y también nos podemos encontrar muchos de estos equipos. Ajá. Entonces, por mencionar algunos, son industria minera también. Entonces, estos, por mencionar algunos de los sectores a los cuales puede llegar este tipo de equipos, ¿no? Sobre todo en equipos grandes. Hola, Alex, buenos días. Soy Odemaris nuevamente de Miselec. No sé si tuvieras alguna presentación referente a estos reductores que me pudieras mandar a mi correo. Te lo agradecería bastante y tu contacto. Claro que sí, Odemaris. De hecho, esta presentación se les va a compartir a cada uno de los que se registraron aquí. Y con gusto, igual les dejo mi contacto para que cualquier solicitud de cotización, cualquier proyecto que ustedes tengan, pues bueno, nos inviten, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego.